Con el tiempo he comprendido que si quieres ir rápido, mejor ir solo. Pero si quieres llegar lejos, mejor ir juntos. Es un proverbio africano, pero podría ser nuestro. Y que sea cual sea el camino, siempre hay otra forma. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Navarra prorroga sus restricciones 2 semanas más. Se mantiene, por ejemplo, el cierre perimetral o la prohibición de reunirse en casa con amigos o familias que no vivan juntos. El gobierno cree que las medidas empiezan a surtir efecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. De hecho, hoy se ha registrado el dato de contagios más bajo de las últimas 2 semanas, aunque sigue estando por encima de los 400 casos. De momento, el gobierno foral no se plantea pedir el confinamiento domiciliario, aunque la situación sigue siendo crítica. Vienen jornadas muy duras en los hospitales. La gente lo tiene que saber y actuar preventivamente en consecuencia desde su responsabilidad social e individual. Lo que sí hay también son nuevas limitaciones en la Ribera. Murchant y Ribaforada se cierran a partir de esta medianoche y durante los próximos 15 días debido al alto número de contagios. El foco, los de siempre, encuentros con amigos y familiares. Y además el gobierno mantiene el cierre de bares y restaurantes tras reunirse de nuevo con el sector, que recibe la noticia como un mazazo porque tendrán que mantener la persiana bajada 2 semanas más, lo que sí se amplía 1 hora y media el servicio de domicilio hasta las 10:30 de la noche. La hostelería sigue movilizándose, la última, esta multitudinaria manifestación ayer por las calles de Pamplona. Y desde hoy, Tudela habilita espacios seguros para los mayores de las 3 residencias. Son zonas exclusivas cercanas a los centros para que puedan salir a dar paseos sin riesgo a contagiarse. 10 contenedores quemados y un coche dañado en Cintruénigo. El ayuntamiento condena y denuncia estos actos vandálicos, así como pintadas amenazantes contra el cierre de los cuartos o bajeras el pasado mes de octubre. Luego lo vemos. Bueno, y hoy, al margen de la pandemia, todo el mundo mira a Estados Unidos, donde ya han abierto los primeros colegios electorales. Se abre la pugna entre el actual presidente y candidato republicano Donald Trump y su rival, el demócrata Joe Biden. Hoy hemos querido saber cómo están viviendo esta jornada histórica 2 navarros afincados allí. Bueno, y en deportes, Básquet Navarra afronta el Ecuador de su confinamiento tras los 2 positivos por coronavirus anunciados el viernes. Su capitán, Iñaki Narros, nos cuenta cómo están viviendo esta situación, mientras que también conoceremos la intrahistoria de la primera victoria de el Betis Anaitasuna en León. A la 9ª fue la vencida y con un gesto de fair play del rival revelado por el técnico del Betis Anaitasuna, que nos contará en el tiempo para el deporte. Bajan los casos en Navarra. 431 se detectaron ayer tras realizarse 3.700 PCR y test de antígenos. La tasa de positividad se sitúa, ahí lo tienen, en un 11,6%. Leve respiro, por lo tanto, en este indicador después de los 525 casos diagnosticados en la jornada previa. Peor dato es el que se extrae en el ámbito de la presión asistencial, que sigue aumentando a la espera de que el gobierno actualice el resto de cifras. Lo vemos, hay ingresadas 411 personas. Y fíjense, el dato que más preocupa es la ocupación de las UCI, porque actualmente permanecen en estas unidades 61 pacientes, la cifra más alta de esta segunda ola.
Bueno, enseguida vamos con todos los detalles que ha dado hoy Salud y, como decimos, va a seguir ese cierre perimetral en Navarra 2 semanas más de toda Navarra, y a esto se suma ahora 2 nuevos confinamientos. Ahí lo tenemos aquí, son específicos de Ribaforada y de Murchante. El Gobierno de Navarra cierra desde esta medianoche y durante 15 días estas 2 localidades riberas, 2 localidades que están separadas por apenas 18 kilómetros y con una alta incidencia acumulada en las últimas 2 semanas. Lo vemos, Ribaforada, y lo tienen con más de casi 4.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días y Murchante con 2.816 casos por cada 100.000. Las reuniones sociales y familiares están detrás de este aumento de contagios. Nos vamos hasta Murchante. Ainhoa Hernández, ¿cuándo entran en vigor esos confinamientos? Desde esta medianoche no se podrá ni entrar ni salir de Murchante ni de Ribaforada durante los próximos 15 días, si no es por causa justificada. Y es que estas 2 localidades riberas son 2 de las que mayor incidencia tienen tanto de positividad como de contagios de toda Navarra, y lo que es más preocupante, estos contagios van en ascenso. Los alcaldes de ambas localidades aseguran que estos contagios se dan sobre todo en las reuniones familiares y sociales. Son unas medidas esperadas y piden a la ciudadanía responsabilidad y concienciación para poder darle la vuelta a los datos. Esperan que las medidas surtan su efecto. Murchante y Ribaforada se cierran ante el coronavirus. Las 2 localidades presentan los índices de contagios y positividad más elevados de Navarra, con una clara tendencia ascendente. La gente, entiendo que se ha relajado, o nos hemos relajado, y después de lo que es el puente de la fiesta del Pilar y tal igual, pues hemos tenido una evolución más alta de lo normal en positivos. Ribaforada, con algo más de 3.700 habitantes, alcanzó en los últimos 7 días casi 3.000 casos por 100.000. Una serie de medidas que entendemos que van a ayudar para reducir la curva de contagios tan importante que estamos teniendo. Hemos decidido también el Ayuntamiento cerrar todas las instalaciones municipales y, por supuesto, también suspender cualquier tipo de actividad deportiva, cultural. Murchante, con 4.150 habitantes, en los últimos 7 días ha acumulado 1.227 casos por 100.000 habitantes. Son los datos que hacen que el Ejecutivo tome medidas extraordinarias por primera vez tras este segundo estado de alarma decretado el pasado 25 de octubre. Con una duración estimada de 2 semanas, a partir de las 12 de la noche de este miércoles, ambas localidades quedarán perimetradas. Solo se permitirán desplazamientos imprescindibles, como se hizo en otras localidades como Falces o Funes, aunque esta vez no se toman otra serie de medidas porque ya están vigentes por el estado de alarma. Además, se realizarán cribados masivos para obtener una foto fija de la situación, que afecta especialmente al colectivo de mayores de 64 años. Bueno, son precisamente los datos que hacen que el Ejecutivo prolongue además también la última orden foral. Durante 2 semanas más, Navarra permanecerá cerrada, también la hostelería, además de otras medidas adoptadas junto al estado de alarma. Eso sí, de momento se descarta el confinamiento en casa. Sergio Jiménez, buenas tardes, cuéntanos esa última hora. Sí, aquí en Navarra no se descarta el confinamiento domiciliario, pero por ahora no se ha puesto encima de la mesa la espera de la reunión de mañana con el Ministerio de Sanidad. Lo que sí que continúa es ese estado de alarma con el toque de queda, la limitación nocturna, también el cierre perimetral de la comunidad foral, y se prohíbe las reuniones de personas no convivientes en el ámbito privado. Unos entornos de confianza, dice la consejera, que preocupan especialmente porque es ahí donde se están produciendo la mayoría de los contagios. Unos contagios que en las últimas semanas se han reducido, pero eso no quiere decir que hayan descendido, sino que siguen aumentando, y preocupa especialmente la red asistencial hospitalaria porque dicen que está al borde del colapso. La consejera de Salud advierte: vienen jornadas muy duras en los hospitales. La gente lo tiene que saber y actuar preventivamente en consecuencia desde su responsabilidad social e individual. Por eso se amplían 2 semanas más el cierre de la hostelería, el confinamiento perimetral de toda la comunidad y el toque de queda, con un objetivo: de cara a conseguir reducir al mínimo el número de positivos y, sobre todo, conseguir reducir mucho más todavía el número de ingresos. La cifra de ocupación de camas UCI es la más alta en esta segunda ola y la vista está puesta en un posible confinamiento domiciliario. El panorama es muy delicado y nadie puede descartar nada en función de cómo vaya la epidemia en las próximas fechas.
decreto domiciliario no tiene amparo bajo este decreto de estado de alarma y por tanto exigiría en este caso una habilitación por parte del Estado, no de las comunidades. El número de contagios se ha ralentizado, pero sigue creciendo, especialmente en los entornos de confianza, que ocupan un 44% de los casos. Se están produciendo entre convivientes, familiares y amigos, en entornos de confianza. Preguntada por si las restricciones están teniendo efecto. Sí, pero no los suficientes, o no por el momento como para poder pensar en flexibilizarlas. Una vez más, se apela a la responsabilidad individual, ya que se están desprogramando hasta un 15% de las cirugías no urgentes. Bueno, pues precisamente sobre los confinamientos domiciliarios que ya han pedido Melilla o Asturias, hoy la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido no adelantar fases y esperar a ver el resultado del actual decreto del estado de alarma antes de adoptar medidas más restrictivas como las de marzo. Porque estamos en este momento todavía, según nuestro Real Decreto Ley de Alarma, antes del día 9 de noviembre, que es donde hemos tomado medidas importantes para ver también qué resultados tienen. No adelantemos fases. Bueno, ya a nivel nacional, récord de contagios en un fin de semana en toda España. Según los últimos datos facilitados por Sanidad, más de 55.000 casos desde el pasado viernes. También sigue habiendo fallecimientos, 379 más personas han notificado esas comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad en los últimos 3 días. Bueno, se lo venimos contando, el Gobierno foral trabaja para acelerar las ayudas a hosteleros y amplía el horario de entrega a domicilio. Por ahora ya se sabe que al menos el cierre del sector se prorrogará 2 semanas más, todo un varapalo para la hostelería. Sergio Jiménez. Por 14 días más, pero eso sí, se amplía 1 hora y media más el servicio a domicilio. Es decir, ahora el límite estaría en las 10:30 de la noche. Desde el Gobierno de Navarra aseguran que se quiere agilizar los trámites de esas ayudas, 10 millones, y que se va a crear una mesa sectorial junto a Salud Pública. El sector de la hostelería acoge estas medidas como un mazazo, pero tienen esperanza que pasado este plazo se pueda abrir, aunque sea con restricciones. Se ha comunicado que las restricciones en lo que afecta a la hostelería, al cierre de la hostelería, se prolongan 14 días con ese matiz, insisto, del delivery, del takeaway, ¿no? Esa ampliación del horario. Es un mazazo porque es duro que te digan que vas a seguir cerrado otros 14 días, ¿no? Por supuesto que es un mazazo. Al ser un elemento donde se suscita una interacción social de las personas, bueno, pues es un elemento sobre el que es oportuno adoptar restricciones, ¿no? Estamos pensando sobre todo, bueno, somos todos, pero sobre todo discotecas que llevan cerradas desde marzo, hoteles que han trabajado un 30, un 35%. A partir del análisis de la evolución de esos escenarios, ir planificando el marco o el contexto o los momentos y las circunstancias de una posible desescalada. Y bueno, el sector va a seguir trabajando en la desescalada y va a seguir trabajando para poder abrir cuanto antes. Esperemos que dentro de estos 14 días podamos abrir. Lo veíamos, un mazazo para la hostelería, que sigue movilizándose. Ayer tomaban las calles de Pamplona en una multitudinaria manifestación para reivindicar su derecho al trabajo y que no se les utilice, dicen, como cabeza de turco. Sillas y establecimientos vacíos hace ya casi 15 días. El sector de la hostelería se echa en masa a la calle. Sin palabras, queremos trabajar, lo único que queremos. Reivindican su derecho al trabajo. Que queremos trabajar, que seguimos sin entender por qué solo la hostelería está cerrada y queremos reivindicar el derecho a trabajar. Dicen que se está utilizando la hostelería como cabeza de turco y que si el Gobierno quiere poner una barrera a la movilidad, habrá que actuar también en otros sectores. Tenemos que confinar más cosas y tenemos que evitar la movilidad, como dice el Gobierno. Tendremos que pagar la fiesta a medias porque el sector solo no puede pagarlo, no puede. Creo que solamente quedan 2 opciones. O cerramos todo o abrimos todo. Con los datos sobre la mesa aseguran que se está viendo que el problema no está en sus establecimientos. Se está criminalizando, sí. El problema está en las casas, las reuniones de chavales, todo en la calle. No, creemos que en la hostelería es donde más controlado está. Pues hombre, yo creo que los números hablan por sí solos, ¿no? Yo creo que desde que empezó esta historia
desde que empezamos a cerrar los bares, echamos a la gente a la calle, a sus casas, a sitios privados, y está claro que estas medidas no funcionan. Establecimientos que seguirán con la persiana echada 2 semanas más. Por cierto, que acabamos de conocer que 2 bares de Caparroso han sido denunciados por ejercer actividad a pesar del cierre de la hostelería. Una patrulla se percató de que los bares servían alimentos a pesar de no tener listado de pedidos telefónicos ni programación de horarios. Más cosas. Tudela habilita espacios seguros para que las personas usuarias de las 3 residencias de la ciudad puedan salir a pasear sin correr riesgo. Se han establecido franjas horarias de mañana y de tarde. Se trata de mejorar la situación emocional de las personas que tienen que permanecer confinadas en estos centros. Espacios seguros, vallados, señalizados y con horarios para que las personas usuarias de las residencias también puedan salir a la calle y sentir suya parte de la ciudad. Que puedan salir, que puedan estar en Tudela, que puedan ver a vecinos y familiares, pero sin contacto. Pero de una forma organizada, segura, pero también espontánea dentro de estas franjas horarias. Son muchos meses ya para ellos, se están haciendo muy cuesta arriba, con una incertidumbre tal que no saben cuándo podrán volver a salir de su domicilio, que son las residencias. Se han reservado 1.900 metros cuadrados para la Residencia Real Casa de Misericordia, 411 para Nuestra Señora de Gracia y 408 para Torre Monreal. Desde el Ayuntamiento y desde las propias residencias piden colaboración ciudadana. Debemos pensar que nosotros soportamos restricciones y limitaciones, por supuesto, pero tenemos alternativa. Ellos no la tienen. A día de hoy no la tienen. Y yo creo que estos espacios les va a dar literalmente la vida. Lo que hemos conseguido es bunkerizar un poquito las residencias, pero con la idea de que dentro de ellas haya vida, ¿no? Entre las 3 residencias suman 352 personas usuarias. Actualmente hay 6 personas contagiadas en Nuestra Señora de Gracia. Y es que las personas mayores son también las más vulnerables a este virus que las mantiene confinadas en sus residencias, aunque ni siquiera eso le quita a alguna de ellas las ganas de cantar. Y fíjense en esto, 10 contenedores quemados entre el sábado y el lunes. Cintruénigo ha sido escenario en estos últimos 3 días de actos vandálicos aislados que han llevado al ayuntamiento a denunciar los hechos ante la policía foral. El sábado ardieron 4 contenedores hacia las 7 de la tarde en la calle Mante de los Pinos. El domingo 2 en Monte del Cierzo, provocando daños también en un vehículo, y ayer lunes otros 4 contenedores más ardían. Junto a todo esto se investigan unas pintadas amenazantes en la plaza consistorial el pasado 4 de octubre con motivo del cierre de los cuartos. De momento no hay personas identificadas o detenidas. Todos los grupos municipales del consistorio han condenado estos hechos. Desde el Ayuntamiento de Cintruénigo queremos condenar los actos vandálicos que llevamos sufriendo las últimas 3 noches con la quema de contenedores. Los causantes se deben dar cuenta del peligro que esto conlleva y pueden provocar una desgracia mayor que después tengamos que lamentar. No sabemos si estos actos se realizan con algún tipo de reivindicación o simplemente buscan estos impresentables algún protagonismo, pero espero que recapaciten y cesen en sus actos. Deben tener en cuenta que no pararemos hasta dar con ellos y castigarlos con todo el peso de la ley. Me gustaría hacer un llamamiento a todos los vecinos y vecinas para que presten atención desde sus hogares y cualquier conducta sospechosa la pongan en conocimiento de policía para poder investigarlo. Y hoy todo el mundo mira a Estados Unidos, que marca unas elecciones atípicas, marcadas sin duda por el coronavirus y un ambiente muy tenso en las calles por los resultados que se puedan obtener. Hablamos con 2 navarros asentados en el país sobre esta cita electoral en la que ya han votado por correo más de 100 millones de estadounidenses. Las puertas de los colegios electorales ya se han abierto en Estados Unidos, cita que determinará si Donald Trump renueva cargo por 4 años más o llega al despacho oval el candidato demócrata Joe Biden. De momento los sondeos no dejan un claro ganador, pero sí cierta tensión en el aire que ha estallado a modo de movilizaciones, incendios y saqueos en las calles. Con este escenario y el telón del coronavirus en el país, se desarrollan las elecciones más atípicas, donde ya se ha marcado una cifra histórica, la del voto por correo. 100 millones de estadounidenses
estadounidenses ya han votado, entre ellos un navarro, Luis Foncillas, periodista asentado en Nueva York desde hace 26 años. Los últimos días de campaña han sido muy tensos y de hecho han estado marcados por la violencia y las amenazas en algunos estados y por manifestaciones masivas en las calles de algunas ciudades del país. Se estrena en el voto María Contel, pamplonesa viviendo en Brooklyn desde hace 14 años y estadounidense desde hace 2. No teme las elecciones, sino lo que pueda pasar en la calle con sus resultados. Muchos de nosotros tenemos miedo de que Trump no acepte los resultados de las elecciones si no sale elegido. También tenemos miedo de que haya violencia y, bueno, están las cosas un poco revueltas aquí. Muchos de nosotros hemos comprado comida por si acaso. Teniendo en cuenta que es un país que incluye 6 usos horarios diferentes con una extensión de casi 10 millones de kilómetros cuadrados y contando el voto por correo, los resultados tardarán varios días en llegar. Elige productos de Navarra. Ganas tú. Gana nuestra tierra. Comemos de casa. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Reino Gourmet. Importante ayuda para el campo, sobre todo para las nuevas generaciones. Cerca de 70 jóvenes agricultores recibirán 2,5 millones de euros para nueva instalación en Navarra. El objetivo del Gobierno foral, incluido en el programa del desarrollo rural, es favorecer la incorporación de jóvenes a la actividad agraria en explotaciones viables. 68 jóvenes, 52 agricultores y 16 agricultoras menores de 41 años van a poder hacer realidad sus proyectos. Construir naves para acoger ganado, tierras para el cultivo o actividades de viticultivo o frutícola, entre otros. Proyectos que tendrán que hacerse realidad en un periodo de 3 años, a los que tendrán que dedicar más de la mitad de su tiempo de trabajo. Para ello, el Gobierno de Navarra destina 2,5 millones de euros. Cada agricultor recibirá algo más de 37.000, que se abonarán en 2021 y 2022. La ayuda persigue favorecer la incorporación de jóvenes a la actividad agraria en explotaciones viables y llamar a los jóvenes a este tipo de oficios para conseguir relevo generacional. Este tipo de convocatorias llevan en pie desde 2015. Este año las solicitudes han descendido notablemente. Desde el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente señalan como culpable las especiales circunstancias del COVID-19, cuya crisis llegó recién iniciado el plazo para la presentación de solicitudes. Elige productos de Navarra. Ganas tú. Gana nuestra tierra. Comemos de casa. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Reino Gourmet. Vamos ahora con el deporte y Osasuna, que vuelve al trabajo. Osasuna vuelve a los entrenamientos esta mañana en Tajonar tras la jornada de descanso de ayer. En el horizonte, el duelo en Sevilla, un partido para el que estará disponible Johnny una vez descartada su lesión muscular. Las molestias en el aductor de la pierna derecha de Johnny se quedan en eso, molestias, después de que las pruebas médicas realizadas descartaran un percance más grave. De esta forma, el extremo estará disponible para visitar el Sánchez Pizjuán, donde podría enlazar su tercera titularidad. Una buena noticia para Arrasate, que estaba muy pendiente en la sesión de Budimir, la primera en condiciones después de ejercitarse en la víspera de recibir al Atlético o la del pospartido del domingo. Tras su debut con gol, el delantero croata sigue adaptándose a sus nuevos compañeros. Brasanak y Brandon comenzaban a ejercitarse con el readaptador físico y después se unían al grupo en su segundo entrenamiento parcial tras sus respectivas lesiones. El serbio aprovechará el parón para terminar de recuperarse con el objetivo de estar disponible tras los compromisos internacionales de dentro de 2 semanas. Quien no jugó este fin de semana fue Básquet Navarra. 2 positivos por coronavirus en su plantilla mantienen a los jugadores aislados en sus respectivos domicilios. Tampoco jugarán el sábado en Albacete. Este partido también quedaba aplazado al conocer la noticia.
Básquet Navarra no pisará este parque de momento. Tampoco jugará el próximo fin de semana. Afrontan el ecuador de su confinamiento. Es el primer equipo cuya plantilla completa sufre un aislamiento tras detectarse 2 positivos. Afortunadamente, ambos permanecen asintomáticos y el resto dio negativo en los test a los que fueron sometidos posteriormente. No obstante, todos ellos siguen el protocolo y permanecen en sus casas. Al principio un poco todo incertidumbre, vete a casa, no hagas nada, a ver qué te dicen. Preguntamos todos un montón de historias. Una situación similar a la que está atravesando tanta gente en la actualidad. Hay que buscar la normalidad, ¿no? Lo que pasa es que era la primera vez que nos pasaba, porque al final el contagio está ahí, estamos expuestos continuamente cada 15 días y bueno, en nuestra vida diaria. Un parón obligado por seguridad que llega después de un inicio sin victorias para Básquet Navarra. 3 partidos, 3 derrotas. La espantada de nuestro pívot americano nos ha hecho muchísimo daño. Encima se suma la lesión de Adrián García, que los dos son interiores y bueno, entonces ha habido un momento que a mí me ha tocado jugar por dentro y defender yo mido 1,94 y está defendiendo a gente de 2,10. El objetivo de esta temporada es primero mantenerse y luego crecer como equipo para que la juventud del plantel cimente en pro de un proyecto ganador. Y nos despedimos con Afrotopia, una muestra fotográfica de jóvenes artistas de Senegal, Níger y Mali. Permanecerá abierta hasta el 10 de enero en el pabellón de Mixtos de Pamplona. Más información en nuestra web en navarratelevisión.es. Que pasen una buena tarde. Adiós. Ez dut zalantzarik, gizarte baten aberastasuna lankidetzarako duen gaitasunaren araberakoa da. Eta egiten duzula beti da beste modu bat. Laboral Kutxa, banka kooperatiboa.